al doctor Rami Porta. Y doctor, desde ya muchísimas gracias nuevamente por tener la amabilidad de compartir su amplia experiencia con todos nosotros. No les puedo compartir la pantalla mía, pero bueno, el agradecimiento a la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, a la Sociedad Argentina Capítulo Córdoba, que nos auspicia, y a todas aquellas personas que hicieron posible este web. Doctor Rami Porta, buenos días, un abrazo muy grande y lo escuchamos. Puede compartir su pantalla. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, doctor, acérquese lo que más pueda al micrófono para que los traductores lo puedan escuchar bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por invitarme a este webinar con un tema tan recurrente y a su vez interesante. Antes de la conexión pública de este webinar estábamos comentando con Estela que es un tema que nos interesa a los dos. Yo le decía, ella me decía, quizás solucionemos alguna duda. Yo creo que no. Es un tema que yo voy siguiendo desde mis años de residencia, hace ya muchos años. Creo que me jubilaré y el tema será el mismo y vendrán nuevas generaciones de cirujanos y seguirán hablando sobre el N2. Pero bueno, siempre hay cosas que decir. Y aquí pues vamos a ver mi posición. Intentaré contestar a la pregunta de por qué el N2 clínico no se debe operar de entrada. Y el guión de la presentación es, en primer lugar, repasar algunos resultados de la cirugía inicial del N2, valorar por qué es necesaria la inducción antes de la cirugía, cuál es el papel después de esta inducción y esa selección de pacientes para la operación después de la inducción mediante una reestatificación invasiva y cuáles son en este momento las limitaciones del EBUS, que es la broncoscopia con ultrasonidos que permite la punción de los ganglios a tiempo real, y de la mediastinoscopia. Si vemos lo que se ha publicado desde hace ya pues, más de 40 años, aquí tenemos uno de los primeros trabajos japoneses de una serie de casos operados en la década de los 60, en unos años en los que no había clasificación TNM oficial. Los japoneses tenían una y aquí tenemos que su N minúscula 3 eran los ganglios linfáticos, que para ellos era una resección relativamente curativa. No era curativa o completa en el sentido de como la conocemos ahora. Y se puede ver claramente aquí que había unas diferencias muy importantes entre la resección curativa o completa y la resección que se había hecho en tumores que tenían afectación ganglionar mediastínica, casi un 20% exclusivamente. Unos años después, en Estados Unidos, Martini publicó su serie y había ganado algo. Era a los 5 años, a los 6 años, un 30%, mantenido algunos años más, pero luego cuando separó esta población entre aquellos N2 que en la especificación clínica no eran evidentes, sino que parecía que eran N0 o N1, y los que eran clínicamente evidentes, había diferencias muy importantes. De hecho, aquellos pacientes con tumores N2 clínicos que se habían operado no llegaban al 10% de supervivencia.
Por tanto, una supervivencia realmente muy pobre. Pero si nos vamos a este mismo año, esta es una serie de Corea, se ve que la supervivencia a los 5 años pues es un poco más del 30%. Y aquí tenemos una combinación de N2 encontrados intraoperatoriamente y otra subpoblación de N2 clínicos. Por tanto, si hiciéramos como Martini, separar las dos curvas de los N2 que habían sido N0 o N1 clínicos o N2 clínicos, seguramente la supervivencia sería muy inferior en aquellos pacientes con N2 clínico. Por tanto, en general, cuando se opera el N2 de entrada, hemos ganado muy poco en supervivencia desde los tiempos de Naruque, en aquellas series de los años 60 publicados a principios de los 70. ¿Y por qué viven tan poco los pacientes con tumores N2 que se operan? Porque la mayoría de esos pacientes tienen recidiva locorregional y a distancia o a distancia. El 85% de los fracasos terapéuticos cuando se hace una intervención para N2, aun siendo curativa, es muy alta. ¿Y por qué? Porque hay células que están acantonadas en algún órgano y tarde o temprano desarrollan esas metástasis. Este hecho puso de evidencia la necesidad de hacer algo más que la mera cirugía para intentar prolongar la vida del paciente, que es el objetivo de la cirugía, eliminar la enfermedad para dar una proyección a esa vida y que además sea útil. Pues bien, ese algo más fue el tratamiento de inducción, que se define como un tratamiento citorreductor que se administra antes del tratamiento definitivo, que en el caso del cáncer de pulmón suele ser la cirugía. Esta terapia de inducción ha tenido otros nombres, neoadyuvante, protoadyuvante, pero la ISRC en diversas reuniones de consenso favoreció el nombre de inducción, aunque de hecho en la práctica clínica y en la práctica de la escritura de los artículos se utiliza tanto inducción como neoadyuvante de forma indistinta. Y no olvidemos que el objetivo de ese tratamiento de inducción era el mejorar la supervivencia mediante el control de esas metástasis subclínicas que no se podían identificar en el momento del diagnóstico y de la estratificación clínica. Ese era el objetivo fundamental. El objetivo de la inducción no era hacer un tumor resecable, si se consideraba irresecable, o reducir la extensión de la resección, aunque posteriormente estos otros objetivos se fueron añadiendo paulatinamente a ese objetivo principal de la inducción, que, repito, era mejorar la supervivencia mediante el control de metástasis que no veíamos, pero que intuíamos a la vista de la evolución postoperatoria de los pacientes. Y estos dos primeros trabajos fueron fundamentales, trabajos de series muy cortas, pero que por primera vez daban algo de esperanza a aquellos pacientes con cáncer de pulmón y N2. Y de hecho, tanto en la serie de Roth, de Rosell como de Roth, se vio que en el brazo de la quimioterapia preoperatoria comparada con la cirugía sin quimioterapia preoperatoria, había diferencias significativas en cuanto a la supervivencia. Esto, la verdad es que supuso un adelanto importantísimo en el manejo de estos tumores. Cambió el paradigma y la práctica clínica de muchísimos cirujanos torácicos y de muchos servicios, porque aquellos que ya operaban el N2 tenían un tratamiento adicional para mejorar la supervivencia.
y aquellos que no operábamos el N2 clínico como nosotros mismos, teníamos la oportunidad de eliminar ese N2 y conseguir una resección completa del tumor residual sin N2. Estos resultados, que ya son antiguos, de finales de los años 90, se validaron con más series clínicas y con ensayos clínicos. Y este es un metaanálisis de hace 10 años, de 13 ensayos clínicos, 8 de los cuales eran para el estadio 3, es decir, la mayoría de estos casos eran N2, en el que se ve que en el grupo experimental, es decir, en el grupo de la inducción, había una mejor supervivencia. Por tanto, la quimioterapia de inducción añade un beneficio significativo a la resección quirúrgica. Y de todas estas series y de los ensayos clínicos que luego comentaremos, hay dos enseñanzas que hay que recordar. Los factores pronósticos de más impacto son la reducción del N2 inicial clínico al N0 o N1 patológico postinducción y la resección completa. Si se dan los dos, tanto mejor. Pero la verdad es que cuando se quiso mirar el papel de la resección después de la inducción, las cosas cambiaron. Y aquí tenemos estos dos trabajos muy comentados, y uno más reciente y otros que veremos después, en los que se vio que la resección quirúrgica no añadía beneficio significativo a la supervivencia. Es decir, se trataba con inducción, quimio o quimioradio, y no se hacía nada más, o se daba radioterapia o cirugía. Pues bien, esos que iban a cirugía no tenían una supervivencia mejor que los que no se operaban. Y aquí tenemos el tercer ensayo clínico, el de Eberhard, en el que se ve claramente que la supervivencia global o la supervivencia libre de progresión son idénticas en las dos ramas. Una que era quimioradio más una intensificación de la quimioradio y otra que era quimioradio más resección. Es decir, la resección no añadía supervivencia al tratamiento no quirúrgico. Aquí tenemos este metaanálisis en el que si bien el rombo final se balancea un poco a favor de la cirugía, la significación estadística dice lo opuesto, es decir, no hay una mejora de la supervivencia significativa en el brazo quirúrgico. Pero la conclusión de este trabajo, que está muy bien redactada utilizando las palabras clave fundamentales, es que la cirugía, dentro de un contexto de tratamiento multimodal, mejora la supervivencia. La supervivencia en el brazo quirúrgico fue mejor, pero aquí no dicen que esta mejoría no fue significativa. Puede ser que fuera simplemente por azar. Es decir, aquí se olvidaron de poner la significación estadística. Tenemos otro metaanálisis y de esta tabla solo interesa ver la columna de la derecha porque indica la significación estadística. Aunque en la supervivencia a largo plazo hay pequeñas diferencias de meses y en algunas la cirugía tiene una supervivencia algo superior, las diferencias no fueron significativas en ninguno de estos estudios. Estos autores fueron, y aquí se ve gráficamente la supervivencia global, que si bien se decanta un poquito hacia la cirugía, no hay significación. Y la cirugía libre de enfermedad, la supervivencia libre de enfermedad, lo mismo. No se alcanza la significación estadística. Y estos autores fueron algo más cautos al decir que, bueno, tanto la resección como la quimiorradioterapia definitiva tienen valor en el tratamiento multimodal
de este estadio tumoral, pero que realmente hay que individualizar cada paciente para ver qué le podemos ofrecer dependiendo de cómo está el paciente y qué tipo de tumor tiene. Por tanto, seguimos sin tener un tratamiento estándar básico para estos pacientes. Bien, ¿por qué la resección quirúrgica después de la inducción no añadió beneficio en todos estos trabajos? Mi opinión personal y la de otros es por esto, porque no hubo una selección después de la inducción. Se trataron todos los que no habían empeorado, se entiende. Si había habido estabilidad de la enfermedad, si no había habido progresión metastásica, si el paciente todavía tenía condiciones físicas suficientes para tolerar la resección, se operaron sin reestadificar, sin revalorar el factor clave de este tumor, que era la afectación ganglionar mediastínica, que es la que nos impedía operar de entrada al paciente. Conocíamos que era N2, pero después de la inducción no se ha hecho una reevaluación con biopsia o a menos citología de la respuesta tumoral objetiva en los ganglios mediastínicos. Y hoy sabemos, quienes durante muchos años hemos estado practicando una reestadificación invasiva, que tiene su importancia a la hora de seleccionar a estos pacientes para la resección tumoral. Y de lo mucho que se puede decir que hacer con este N2 clínico, aquí están algunas de las posibilidades. Me voy a ceñir en esta, que es la que defendemos nosotros desde hace años y continuamos defendiendo, que es la indicación de inducción, pero seguida de reestadificación invasiva para confirmar el estado de los ganglios de la inducción y luego una resección selectiva solamente de aquellos pacientes en quienes el N2 ha desaparecido o como mínimo no hemos tenido la capacidad de demostrar su persistencia con la reestadificación. Y este es un grupo, es el resultado de un grupo que podríamos decir hermano nuestro porque tiene la misma idea del N2 y de la reestadificación, que operaron a los pacientes dependiendo del resultado de la remediastinoscopia. Y si la remediastinoscopia fue verdaderamente negativa, es decir, no encontraron ganglios afectados en la remediastinoscopia, los pacientes se operaron y luego en la disección ganglionar no se encontró N2 residual, se ve que la gráfica de supervivencia alcanza un 50% a los 5 años y se mantiene. Mientras que cuando fue falsamente negativa, es decir, había N2 pero no se pudo demostrar en la remediastinoscopia, la supervivencia bajó a niveles parecidos a los de Martini y Naruto. Y cuando la remediastinoscopia fue verdaderamente positiva y no se operaron, pues esos pacientes tuvieron una supervivencia inferior. Bien, y esta es nuestra experiencia muy parecida cuando se operan aquellos pacientes con remediastinoscopia verdaderamente negativa, es decir, no había enfermedad residual N2, a los 5 años la supervivencia era del 50%, mantenida en un 40% más allá de los 10 años. Por tanto, yo creo que es un dato sólido, llevamos muchos años haciendo esto y seguimos a todos nuestros pacientes. La diferencia con la gráfica anterior es que cuando nuestras remediastinoscopias fueron falsamente negativas y operamos a los pacientes con N2 residual, la supervivencia fue peor que en la serie que he presentado antes de Bélgica. Y la serie de las remediastinoscopias verdaderamente positivas es muy parecida, casi idéntica a la serie belga. Por tanto,
hay una implicación pronóstica importante en seleccionar a estos pacientes antes de la resección. Estos datos que salen de la práctica clínica habitual, de lo que ahora llaman los anglosajones el mundo real, cuando cada uno de nosotros tiene un mundo real diferente, que no se puede englobar en un solo conjunto, se confirmaron. Bien, antes aquí los datos numéricos de estas dos series, la belga y la nuestra, con pequeñas diferencias. Decía que esto que hemos confirmado tanto en Bélgica como en Alemania, y no lo he presentado en España, este ensayo clínico europeo de Van der Beek sobre estadio 2, quimioradio, comparado con quimio más resección, se vio que cuando se hizo la supervivencia desgajada por el estado ganglionar, aquellos pacientes que acababan teniendo N0 o N1 patológico postinducción tenían una supervivencia significativamente superior a aquellos pacientes en quienes persistía el N2 patológico postinducción. La serie global de pacientes ya se ve que no mostró diferencias significativas entre los dos tratamientos, ni en la supervivencia global ni en la libre de progresión. Pero es aquí, es cuando desgranamos esta serie, dependiendo del estado postoperatorio de la N, cuando vemos la ventaja de la resección en aquellos pacientes en quienes el N2 ha desaparecido. Y lo mismo sucedió con la serie americana, quimioradio más resección, quimioradio definitiva. Solamente hubo una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia sin progresión, favorable a la resección, pero la supervivencia global fue idéntica para los dos brazos del ensayo clínico. Pero nuevamente, cuando se separa la supervivencia comparando el N2 patológico postinducción con el N positivo, bien sea N1, N2 o N3, se ve que hay diferencias grandes y significativas. Y ahora, si miramos este gráfico, tenemos aquí el N0, el N positivo y la no resección. Entonces, aquellos que tienen una cierta predilección por operar el N2, pues dicen, bueno, pero vemos esta gráfica, aunque persista la N positiva, hay una diferencia con no resecar. El no resecar tiene peor supervivencia y esta es mejor que no resecar. Y esto es cierto si vemos esta gráfica sin tener en cuenta el contexto del ensayo clínico, porque esta supervivencia a los 5 años del 24% es lo que nos da la quimioradio definitiva. No ganamos nada resecando estos pacientes, porque esta supervivencia que nos da esta resección de tumores con N positivo nos la da la quimioradio definitiva. Pero esta gráfica cada uno la puede interpretar como quiera. Ahí están los datos. Nosotros la interpretamos en el sentido de que hay que intentar descubrir el N positivo antes de operar para evitar la operación en estos pacientes y operar solamente aquellos en quienes el N2 ha desaparecido gracias al tratamiento de inducción. Por tanto, nuestro cambio de paradigma es este. Al principio de la terapia de inducción, en los tiempos de Roth y de Rosell, y de Alpern y de Van der Beek, se sigue este algoritmo. Se operan todos tras la inducción, pero creo que hay evidencia suficiente para indicar una restadificación invasiva, porque las imágenes y el PET no sirven, y luego hacer una restricción selectiva de aquellos pacientes en quienes no podemos demostrar persistencia de enfermedad ganglionar. Se nos van a escapar algunos, pero eso, bueno, es así.
Al menos intentamos seleccionar aquellos pacientes que se pueden beneficiar de la resección pulmonar, que no es una operación inocua, tiene sus complicaciones y su mortalidad. Pues bien, a pesar de toda esta evidencia de tantos años, hay todavía quien propone que la estratificación invasiva del mediastino es irrelevante si se considera por PET y por TAC que tanto el N2 como el tumor primario son resecables. Pero en este trabajo, que es una carta del editor, es una opinión, tampoco es que aporten datos personales, no definen lo que es un N2 resecable. Nadie lo ha definido y no hay una definición consensuada de esto. Porque el problema del N2 no es su resección. La mayoría de los N2 y de los N3 se pueden resecar. El problema es que la supervivencia después de eso no es superior a la supervivencia que se puede obtener con quimio y con radioterapia. Bien, y ahora hay un trabajo reciente que ahonda en esto. Las ventajas del tratamiento de inducción. Porque luego veremos en otra diapositiva que el resultado final de inducción o adyuvancia, es decir, quimio postoperatoria, son semejantes. Pero la inducción, a nuestro entender y a la de muchos, tiene todas estas ventajas. Como hemos dicho al principio, es un intento de controlar las micrometástasis de forma precoz. No las conocemos, no las podemos identificar, pero por la evolución de esos pacientes que se operan y luego a los pocos meses tienen metástasis, sabemos que están y que luego evolucionan. Además, la inducción es como una forma de valorar in vivo la sensibilidad del tumor a esos fármacos, sensibilidad y resistencia. Si no hay ninguna respuesta tumoral, ni de la N ni de la T, difícilmente vamos a ganar en pronóstico resecando el tumor y los ganglios. La respuesta patológica de esa enfermedad puede ser un predictor, y de hecho lo es. He mostrado dos gráficas de supervivencia de Bélgica y de España que muestran eso. Y los dos ensayos clínicos, el norteamericano y el europeo, cuando calculan la supervivencia tendiendo al estado ganglionar, dicen lo mismo. El estado ganglionar es un predictor pronóstico. Permite ensayos más cortos para la valoración de la respuesta, puesto que no se necesitan meses o años de seguimiento. Y en muchísimos casos mejora la administración y la tolerancia de la inducción, porque el paciente está en sus mejores condiciones. La adyuvancia, como luego enseñaré en una diapositiva, a veces no se da porque hay complicaciones postoperatorias o porque el paciente está ya cansado de tanto tratamiento, tanta cirugía. Entonces, hay pacientes que se pierden esta adyuvancia. Se puede mejorar al paciente en estas semanas de inducción, quitando o reduciendo el hábito tabáquico y haciendo la rehabilitación. Y luego presenta mejor aceptación que el tratamiento adyuvante. El paciente está con mejor ánimo antes de la intervención. Y también, aunque esto es así, son pocos casos, pero en algunas ocasiones, durante la inducción, se han detectado metástasis que no se habían detectado en el momento inicial del diagnóstico y de la estratificación. Y se puede ahondar en el estudio de las comorbilidades y tratarlas o intentar mejorarlas en lo que se pueda. Este es un trabajo que a veces se cita como si fuera de N2, pero no es para N2. Es como mucho para N1. Pero la enseñanza de este trabajo es buenísima. Nos sirve para el N2. Aquí había tres brazos. Cirugía sola, inducción seguida de cirugía o cirugía seguida de adyuvancia, sin diferencias significativas en los tres brazos.
Esto se criticó mucho porque parece ser que la pauta de quimioterapia no era la ideal incluso para ese momento en el que se realizó el ensayo. Pero dejando de parte esto, lo que nos importa es esto, que en el brazo de inducción el 90% de los pacientes recibió el tratamiento planeado y casi todos recibieron algún ciclo de quimio, mientras que en el brazo de la adyuvancia el 40% no la recibió completa y pocos más recibieron algún ciclo. Por tanto, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque ahora hay una tendencia a favorecer la adyuvancia postoperatoria frente a la inducción, pero no se tienen en cuenta estos datos. Solamente unas palabras que ya comenté en Argentina hace 2 años sobre el tratamiento adyuvante. Me voy a limitar a este trabajo presentado en ASCO del 18, eso debió ser en junio, yo estuve en Argentina en diciembre y lo comenté en el Congreso de Cirugía Torácica porque causó gran impacto y a mí me empezaron a comentar que teníamos que abandonar la inducción y hacer adyuvancia porque se había presentado, no sé cómo se presentó, yo no estaba allí, pero he leído el abstract y leí la conclusión. Y la conclusión, tal como está aquí escrita, es cierta, pero no cuenta toda la verdad. Dice que la adyuvancia es mejor que la inducción, es factible, es segura en el 3A. Y esto no es así. Me pasé un buen rato desgranando los datos del abstract y los tabulé de esta manera para entenderlos yo mismo y poderlos explicar bien. Y aquí lo que nos dicen en la conclusión es que, bueno, aquí tenían el estadio 1B, tenían el estadio 2 y tenían 3A. Y que los resultados los dividieron en global, que es todo esto, y por estadio 2 y 3A juntos. Y se ve que estas diferencias significativas de la adyuvancia y de la neoadyuvancia son reales en el conjunto de los pacientes. Posiblemente esto viene dirigido por el estadio 2. Pero cuando se añade el estadio 3, la supervivencia global, que es de lo que hablamos habitualmente, a 5 años, no fue significativa comparando la adyuvancia y la inducción. Por tanto, esto no se dijo en la conclusión del abstract. Hay que entenderlo estudiando bien los datos de ese abstract. Por tanto, yo creo que hay evidencia suficiente para poder continuar con la inducción. Este abstract presentado en el 18, hasta donde yo he podido investigar, no está publicado. Bien, y ahora comentemos un poco las limitaciones de estas dos técnicas tan habituales para el N2. Porque, ¿por qué hay ahora una tendencia a favorecer la cirugía de entrada del N2? Porque tanto en la 7ª edición del TNM como en la 8ª, cuando se han estudiado el impacto del número de zonas ganglionares o de estaciones ganglionares, se ha visto que el N1 de zona múltiple o el N1 de estación múltiple tiene el mismo pronóstico que el N2 de zona única o de estación única. Entonces dices, bueno, si operamos el N1 sin ninguna inducción y sin nada, ¿por qué no vamos a operar el N2 de estación única si tiene el mismo pronóstico que el N1? Y esto se interpreta de esta manera, pero hay una debilidad importante en este razonamiento, que estas gráficas de supervivencia derivan de los pacientes operados. No son de estadificación clínica, son de estadificación patológica.
cuando se quisieron validar, tanto en la séptima edición como en la octava, estas gráficas con la estratificación clínica, no se consiguieron estas gráficas tan perfectas ni estas diferencias, puesto que la estratificación clínica es imperfecta, tal como la tenemos ahora, y es incapaz de determinar si un N2 es simple o de extracción múltiple. Si hacemos una estratificación con EBUS, lo normal es que se pinche el ganglio mayor o el que capta en el PET. Se pincha de forma habitual 1 o 2 ganglios por exploración. Y esto no se puede comparar con una mediastinoscopia bien hecha. Y este trabajo, que es de nuestro hospital, sobre el tamaño de los ganglios, se ve aquí que el tamaño mayor de los ganglios benignos es igual al tamaño mayor de los ganglios malignos. Por tanto, si pinchamos solamente los ganglios más grandes, podemos estar pinchando ganglios benignos y no tenemos el diagnóstico de SN2 que puede estar en un ganglio más pequeño. Y con respecto a la selección de SN2 de posible o de potencial zona o extracción única, estos ingleses, que tienen mucha experiencia en resección de cáncer de pulmón, como se puede ver aquí, una serie muy amplia, que hacen buenas mediastinoscopias y tienen una estratificación clínica correcta, porque como se ve aquí, tienen solamente un 6% de N2 patológico, que es lo que pretenden las guías de la ISPS. Lo que hicieron fue seleccionar con TAC-PET y con mediastinoscopia selectiva aquellos N2 que eran de zona única. Y vieron que tenían la misma supervivencia que aquellos que habían operado con TAC-PET negativo y que habían acabado siendo N2 patológico. Bien, pero la contrapartida es que con esta estratificación de TAC-PET y mediastinoscopia selectiva, casi el 20% tenían un N2 patológico de afectación multizonal, es decir, se les habían escapado zonas ganglionares de N2. Ellos pensaban que operaban N2 de zona única, pero eran multizonal. Y aquí presentamos una cosa que no está publicada, pero que puede ser útil para quien vea esto, para ver que cuanto más estricta y cuanto más detallada es la estratificación clínica, mejores son los resultados. Compensa emplearse en la estratificación clínica. Aquí hay los N2 clínicos identificados por VAMLA. Recordemos que VAMLA es la linfadenectomía hecha por videomediastinoscopia de los territorios de las estaciones 4R, 4L y 7 y más si se puede. Entonces, estos pacientes con N2, algunos no estaban capacitados para hacer la quimioradio, otros sí que la hicieron como única terapia y otros recibieron cirugía después porque después de la inducción no había evidencia de enfermedad ganglionar mediastínica. Pues bien, aquí tenemos las gráficas de supervivencia. Aquellos tumores que habían acabado siendo N0 patológicos postinducción tienen una supervivencia que en nuestra serie es la mayor que hemos conseguido en diversas publicaciones de N2. Mientras que aquellos que no pudieron ser intervenidos porque el estado funcional no permitía ni siquiera tener la quimioradio, o aquellos que recibieron quimioradio pero que progresó la enfermedad, tuvieron una supervivencia que no alcanzó los 5 años. Por tanto, el N2 identificado por VAMLA es un subgrupo muy particular. Tampoco tenemos que generalizar estos datos a todos los N2, puesto que hay muchísimas formas de N2. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que a nuestro entender no hay evidencias sólidas
para poder indicar la restricción de entrada en el N2 identificado en la estadificación clínica. Otra cosa es que no exista y que uno se lo encuentre en la operación. Entonces, sí que está aceptable resecarlo. La resección tumoral tras inducción no mejora la supervivencia, salvo que se seleccionen esos pacientes y se pueda confirmar que no tengan N2. Aquellos que efectivamente no tienen N2 son los que se beneficiarán mejor de la resección. Y para identificarlos hay que reestadificar los tumores por máxima certeza, es decir, de forma invasiva, para poder seleccionar estos pacientes quirúrgicos. Hay que leer entre líneas en los trabajos publicados. No es que algunos mientan, es que a veces se redacta la verdad de tal forma que se esconden aspectos negativos de los estudios. Y he mencionado un caso al menos. Por tanto, también, a nuestro entender, es importante conocer los propios resultados. Si alguien opera el N2 de entrada, que mire qué resultados tiene, cuál es la supervivencia, y si esta supervivencia se puede mejorar añadiendo inducción, adyuvancia o sin tratar a los pacientes, porque la mayoría de los N2 no se van a beneficiar de la resección. Y esto es todo. Muchas gracias. Ara com torno? Ahora deja de compartir. Dejar de compartir aquí, ¿no? Aquí. Bueno, doctor Remy Porta, muchísimas gracias. Si alguien tenemos 5 o 10 minutitos para algunas preguntas puntuales al doctor Remy Porta, por favor, hagámoslo de forma ordenada para que no se superpongan. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Remy Porta. Doctor Remy Porta, supóngase que, como pasa en muchos centros, no hay IBUS. ¿Cuál sería su recomendación para la reestadificación después de una mediastinoscopia en donde se optó por la neoadyuvancia y bueno, y ahora hay que reestadificarlo para la resección? Pues si no se tiene EBUS, se tendría que hacer lo que hacíamos nosotros antes, que es hacer una remediastinoscopia. Ya sé que esto suena un poco a estratosférico, pero la remediastinoscopia no es más que una reintervención. Tiene las mismas dificultades que cualquier otra reintervención. Hay adherencias más o menos intensas dependiendo de cada paciente, puesto que cada caso es diferente. Hay remediastinoscopias muy fáciles, hay remediastinoscopias tediosas porque hay que ir liberando principalmente con el dedo esas adherencias, que por otra parte sangran muy poco, e intentar rebiopsiar el ganglio que había sido positivo en la mediastinoscopia previa. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, ir a donde estaba el N2, biopsiar ese ganglio. Si es positivo, nosotros no operamos a ese paciente. Si es negativo, le damos la opción quirúrgica y lo operamos. Ahora, desde hace unos años, tenemos el EBUS. El EBUS es una cosa reciente. Ahora estadificamos con EBUS. Si es positivo, se da inducción. Reestadificamos con EBUS. Y si es negativo, hacemos mediastinoscopia. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, José, dale. Es difícil hacer preguntas después de una charla de Ramón porque es tan claro y tan abarcativo que deja muy pocos aspectos, digamos, en los cuales uno puede entrar en duda. Estamos en un 100% de acuerdo de cuáles son los pacientes que están beneficiados con el tratamiento post-inducción. Evidentemente, el que hacen aquellos pacientes que hacen el downstaging son los que realmente se ven beneficiados. Pero se están dando una serie de circunstancias en pacientes que están haciendo terapias target o terapias con inmunoterapia, en las cuales
en comité de tumores y realmente empujados por los oncólogos, nos vemos, no sé si decir obligados, porque nadie puede obligar a nadie, pero a tratar de resolver quirúrgicamente un paciente que seguramente va a tener un montón de años por delante con tratamientos, ya digo, terapias target en aquellos pacientes mutados o con terapias con inmunoterapia. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Vale la pena hacer esas cirugías de salvataje sabiendo que muy probablemente persistan con enfermedad? Nosotros, en ese caso, si hay inducción con terapia diana o incluso con inmunoterapia, ahora hay varios ensayos en curso Sí, claro. de inmunoterapia en inducción, nosotros seguiríamos el mismo algoritmo. Tras la inducción, reestadificaríamos y si hay N2 persistente, a nuestro entender, a no ser que haya un ensayo clínico que lo demuestre, la opción quirúrgica nosotros no la indicaríamos. Porque imagínate, si no la operamos con la quimioradio habitual, si encima le añadimos más tratamiento y el N2 sigue persistente, es que el tumor no responde. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de operar un tumor N2 que tendrá micrometástasis en un 85% de los casos, como he mostrado en una diapositiva, si no ha respondido a la máxima terapia que le podemos ofrecer? Sí, yo estoy de acuerdo. El punto es que la frase latiguillo nueva de los oncólogos es: no tengo otra cosa para hacerle, y el paciente está a 1 kilo. Yo estoy de acuerdo, digamos, va a ser metástasis, no va a andar bien, lo tengo claro, pero es difícil encontrar eso. El no tener otra cosa que ofrecer no quiere decir que hay que hacer pasar al paciente por una restricción que no va a ser terapéutica. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que estas dudas, incluso de los oncólogos, se van a poder resolver con estos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos que ha habido hasta ahora de inducción, fíjate que no valoran el downstaging, valoran la respuesta mayor patológica en el ganglio. O sea, ya asumen que la mayoría de ganglios afectos no se va a eliminar, pero quieren una respuesta patológica mayor. Entonces, hay que ver si la resección de esos tumores que han tenido una respuesta patológica mayor en los ganglios es terapéutica o no. Esto queda por ver. Pero yo creo que eso hay que hacerlo en un ensayo clínico, no en la práctica clínica habitual. Ramón, Sí, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, cómo no. Gracias. Si tú ves, por ejemplo, que el paciente respondió muy bien a la quimio, o a la quimio-radioterapia de inducción, porque tuvo una respuesta evidente en el tumor, y que eventualmente había sido un N2 descubierto porque era un tumor central o porque era mayor de 3 centímetros, ¿tú crees que de todas maneras es imprescindible la reestadificación? Nosotros pensamos que sí. Porque, fíjate, en esta gráfica que he mostrado, nosotros en ese estudio de la remediastinoscopia hicimos un ensayo clínico sin querer, porque operamos a aquellos pacientes con remediastinoscopia negativa y algunas, la mayoría, fueron verdaderas negativas, pero operamos otras que eran falsas negativas, en el sentido que operamos algunos casos de N2 persistentes sin saberlo. Y a nosotros lo que nos sorprendió es que estos casos que tenían muy poca enfermedad N2 residual tuvieron una supervivencia muy mala. Ninguno superó los 2 años. Por tanto, yo creo que, al menos en nuestra serie, la cantidad de respuesta, pero persistiendo el N2, no sirvió para prolongar la supervivencia. Solamente aquellos pacientes cuyos tumores bajaron de N2 a N0
tuvieron una supervivencia prolongada. Por tanto, este caso que me cuentas tú es muy parecido al de la remediastinoscopia falsamente negativa. Los operamos, pero no prolongamos su supervivencia. Un segundito, por favor, voy a hacer las preguntas del chat. Doctor Rami Porta, ¿la inclusión de radioterapia podría ser considerado un factor de confusión de la respuesta a la neoadyuvancia y un factor de dificultad para la resección quirúrgica? La pregunta de Carlos Alberto del Brasil. Muchas gracias, Carlos. Nosotros iniciamos la inducción con quimioterapia, pero veíamos que hacíamos una remediastinoscopia y había persistencia de N2. Entonces el paciente iba a quimio-radioterapia definitiva y tenía una buena respuesta. Entonces venía el oncólogo y decía, oye, ¿por qué no lo revaloráis? Y en algunos casos hacíamos una tercera mediastinoscopia y algunas eran negativas y entonces podíamos operar al paciente. Y a raíz de estos casos anecdóticos, nosotros decidimos hacer quimio-radioterapia y a dosis mayores de 45 Grays, a una media de 60 Grays. Por tanto, porque nosotros lo que queríamos era bajar el N2, eliminar el N2. Y con la radioterapia... Que es un ratito así y en la noche o en la tarde que ya por favor, haya descansado, lo pasamos por por acá, favor. nos vocen. En una de nuestras publicaciones de remediastinoscopia se analizan los resultados separando a los pacientes en quienes se dio quimioterapia sola o quimio y radioterapia. No hubo diferencias en los resultados, es decir, se puede hacer tanto la remediastinoscopia después de la quimio como después de la quimio-radioterapia. Al menos en nuestra experiencia, la radioterapia no añadió dificultad a la intervención. La dificultad de la remediastinoscopia viene dada por la mediastinoscopia previa, por la operación previa. Es una reoperación. Doctor Rami, una pregunta. Dice que si la inclusión, hay ensayos clínicos con inducción con inmunoterapia. ¿Cuál sería su experiencia? Si sería aceptable como N2 insospechados previo mediastinoscopia huevos. Nosotros no tenemos experiencia, pero estamos esperando a estos resultados de los ensayos clínicos, porque si la inmunoterapia nos permite rescatar más pacientes, creo que será beneficioso para ellos. Si la inmunoterapia permite hacer una reducción del estadio ganglionar, podemos operar a más pacientes y entonces prolongar la supervivencia. Dos preguntas en una. Una dice, el doctor Hugo Esteban, ¿qué porcentaje de N2 negativos clínicos post-inducción resulta positivo luego de la restadificación? Y el doctor Karim Azu, si hay algún tipo histológico que se favorece con el esquema de inducción más cirugía. El porcentaje del N2 residual después de la remediastinoscopia es muy pequeño. Yo ahora no recuerdo el porcentaje, pero también estoy discutiendo con la experiencia de haciendo remediastinoscopias. Y a nosotros nos consta que haya un tipo histológico que se beneficie más. De hecho, tanto la serie como belga como la nuestra no son muy largas y no dan para separar los tipos histopatológicos. Perfecto. Para dar continuidad a esto, Estela, bienvenida, gracias por tu tiempo y te damos la palabra y para que compartas tu pantalla.
Muchas gracias, Mario. Como te dije, es un honor estar aquí compartiendo contigo, con Ramón y con toda esta audiencia de amigos de Latinoamérica. Bueno, voy a intentar decir algunas cosas, ya quedaron muy claras, lo cual va a ser más fácil y rápida, creo, esta charla. No tengo conflicto de intereses para esta charla. Básicamente quería insistir en la heterogeneidad de los pacientes N2. De hecho, están repartidos en 2 estados cuando se asocian, 3B cuando son tumores más grandes o más invasivos y 3A cuando son tumores más pequeños y menos invasivos. Hay miles de estudios y todos tratan de buscar cuáles son los factores favorables para la resección en los N2, porque también el N2 en sí es muy heterogéneo. Puede ir desde un oculto o inesperado hasta un muy voluminoso y múltiple. Y hay factores que vienen, como ya lo mencionamos, después de la inducción, el hecho de que se respondan a la inducción, que son favorables, y el hecho de que no requieran neumonectomía también es más favorable a la resección, como nos lo explicó el estudio de Albén. El American College of Chest Physicians también había hecho una clasificación tratando de poder hacer más comparables los grupos de N2, que creo que es la dificultad que tenemos para perdona que no avanza, ya, para poder comparar, porque los estudios, hay miles de estudios, pero todos los estudios tienen algunas cosas que hacen que sean menos comparables. Algo de esta heterogeneidad nos lo trató de explicar el doctor Ederbeck. Aún los pacientes que tienen N2, entre comillas, sorpresa o no conocidos preoperatoriamente, se subdividen en 3 grupos que tienen sobrevidas globales a largo plazo, a 5 años, completamente diferentes, que son el N2 inesperado u oculto o incidental, que es el que le hemos hecho toda una estratificación adecuada de acuerdo a las guías, no solo con imágenes, sino con estratificación invasiva cuando está indicada, y tienen una sobrevida a largo plazo de 41%. El N2 subestimado es el que, a pesar de que las imágenes son negativas, tiene algunos criterios como ser un tumor más grande de 3 centímetros central o un N1, que tienen un porcentaje hasta de 25% de no poder tener una resección completa y deberían haber sido sometidos a estratificación invasiva y no fueron. O los Estela, Ajá. perdón, no se ve tu pantalla, me están diciendo en el chat. No se ve la pantalla, tu presentación. A ver, entonces déjame vuelvo a compartir, algo pasó acá. ¿Se ve? Ahora sí, ¿podrías retomar la presentación desde el inicio? Sí. Lo que pasa es que, a ver, ya. Bueno, no tengo conflicto de interés. Acá había hablado ya de la heterogeneidad de los estadios que tienen N2 y además de los N2. Entonces explicaba pues de los N2 inesperados, que son los que fueron adecuadamente estudiados y por tanto por imágenes como por estratificación invasiva cuando estuvo indicada eran N0 o N1. Los subestimados, que eran estos que eran tumores grandes o N1 y que tienen hasta un 25% de posibilidades de que la cirugía no sea completa, y vamos a ver más adelante cómo el que podamos hacer una cirugía completa es determinante para el resultado del tratamiento. Y los N2 ignorados, que fueron los que definitivamente veíamos en las imágenes, pero por alguna razón decidimos ignorarlos y no biopsiarlos y no hicimos estratificación invasiva. En esos, hasta el 33% no se puede lograr una resección completa, y la sobrevida a 5 años es un poco menor. Otros son los que ya conocemos desde el preoperatorio, en los que no parece justificarse la cirugía como tratamiento inicial, y solo en casos seleccionados puede hacer parte de la terapia, como lo hemos visto a través de toda la presentación de Ramón. Básicamente hay unos que son muy voluminosos y multiestación, en que probablemente la quimioterapia con radioterapia concurrente sean el tratamiento definitivo, lo mismo que los inoperables o los que necesitan neumonectomía, pero hay un grupo que es en el que eventualmente mejores posibilidades tiene la estratificación
la cirugía dentro de la terapia multimodal, que es cuando son estación única, son discretos o no voluminosos y no tienen invasión extracapsular. Aquí otra vez las curvas, esto ya lo explicó Ramón muy bien, como en las curvas clínicas, aunque los N1 múltiples y los N2 simples tienen unas sobrevidas parecidas, de todas maneras no son tan exactas ni las curvas son tan perfectas como cuando las vemos después de resección, ya sea resección completa o no completa, donde las curvas del N1 múltiple y el N2 simple son casi idénticas, y esto es lo que hace que algunas personas piensen que podemos operar de entrada el N2 único. Y luego, cuando además dividimos el N2 único en el que no tiene N1, vemos cómo el N2 único sin N1, que es este de color verde acá, tiene inclusive una sobrevida que, aunque estadísticamente no es significativa, pareciera inclusive un poco mejor que la del N2 múltiple. Esto lo muestro porque todos estos factores nos van a ayudar a evaluar lo que vamos a mencionar después. Otro punto importante es lo de la cirugía completa, ya Ramón lo había dicho, vuelvo y lo insisto, con los criterios de la Asociación Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón, que ya Ramón nos había enseñado desde su artículo en el 2005, donde vemos también en este trabajo del doctor Hancock cómo aún para el estadio 3, el R0 tiene una sobrevida significativamente mejor que el R1, baja de 33 a 19%, y peor obviamente si es un R2. O sea, la cirugía completa sí impacta el resultado. Y eso lo vemos en esta curva también de sobrevida. La cirugía incompleta, en general, la mayoría de los artículos tienen un rango de sobrevida de 5 años entre 0 a 10%, de manera que no se justifica hacer una resección si se anticipa que será incompleta, sabiendo que con quimio-radioterapia podemos tener resultados mejores que esto. Y hay factores clínicos o de imágenes que nos sugieren que la cirugía no va a ser completa, que son los tumores grandes, cuando clínicamente por imágenes ya es un N2, el N2 multinivel, algunos dicen que el N2 subcarinal, esto es un poco más discutido, y obviamente una cosa clara de cirugía incompleta, que es cuando la más alta estación N2 es positiva. Luego voy a mostrar 2 artículos rápidamente del año pasado, en que básicamente ellos tratan de evaluar en la terapia multimodal el papel de la cirugía. Todos están de acuerdo en que el estudio más influyente actualmente es el de Albain, el del Intergroup 0139. Muestran que los N2 multiestación, entre comillas, resecables, están en un área gris que parece favorecer la quimio-radioterapia. Vamos a ver luego cuando miremos el estudio de Albain. La radioterapia de consolidación solo es útil cuando la cirugía no es completa o cuando no hubo una subestadificación, que en eso estoy completamente de acuerdo con Ramón, en que si uno reestadifica y no encuentra que haya una disminución del estado N, pues no estaría indicado operar. Y lo que sí vieron, aunque no vieron diferencias reales entre quimioterapia o quimio-radioterapia de inducción en cuanto a sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad o el número de recurrencias o su patrón, sí encontraron que en los que dieron quimio-radioterapia había un número mayor de R0s, y ya vimos que los factores que impactan son la subestadificación después de inducción, la cirugía completa y el que no necesiten neumonectomía. Hay otro estudio también en que intentan buscar los japoneses como los mejores pacientes para que sean candidatos a cirugía después de inducción. Ahí escogen pacientes menores de 75 años con ECOG 0 a 1 y que sean resecables. Lo que llama la atención de este estudio de solo 25 pacientes fue que el 92% tuvieron una muy buena respuesta del T y 40% tuvieron una buena respuesta del N. Ellos hicieron la cirugía después de 6 a 8 semanas. En estos casos habían hecho la reestadificación, o sea, habían hecho la estadificación invasiva previa en el 84% de los pacientes y reestadificación también en la mayoría de los pacientes, y encontraron que todos pudieron ser R0 y que este era el factor que se correlacionaba mejor con la sobrevida. Y tuvieron una sobrevida global a 5 años bastante buena, de 56.8. Ellos
tratan de decir que ahora con las respuestas del Pacific, en que la inmunoterapia ha logrado que los no resecables probablemente van a llegar a alcanzar sobrevidas de 40-50% a 5 años, esto es una predicción, uno debería buscar que cuando usa la cirugía, esta deba producir unas sobrevidas globales por encima del 50% y ellos creen haberlo logrado. Bueno, esto es solamente para recalcar que en los grandes tumores, que además son N2, las guías los consideran inoperables, no los vamos a tener en cuenta. Lo mismo los T3 que son invasivos. Hay un grupo pequeño de T3 que tal vez son solo por tamaño o por nódulos satélite no invasivos, en los que eventualmente podríamos considerar la cirugía después de inducción, siempre y cuando el N2 fuera muy favorable, y después de inducción, no como cirugía de entrada. De manera que estos nos sacan de la pregunta de esta charla, que es ¿cuándo cirugía de entrada? Y entonces vamos a los que realmente podrían eventualmente tener cirugía de entrada, que son tumores más pequeños con N2, y volvemos a la heterogeneidad del N2. Hay unos pacientes que no son clínicamente N2, que es el oculto, en ellos hicimos todo lo que pudimos y tocó operarlos, y si ya estamos adentro y se considera que la cirugía puede ser completa, la cirugía es la opción. No neumonectomía, por estos resultados, estas curvas son la de loectomía y la de neumonectomía del estudio de Albain, todos las conocemos y es la razón por la que no consideramos inducción en pacientes que requieren neumonectomía, sino que van a quimiorradioterapia definitiva, como los que son inoperables o no quieren la cirugía. Y entonces nos queda este grupo, que es el que clásicamente las guías nos llevan a inducción y reestadificación. Y en esos es que de los que vamos a hablar de aquí en adelante. La neoadyuvancia o inducción ya históricamente ha mostrado beneficios. Hay miles de artículos, el de Rosell muy importante, que fue del primero que yo tuve noticia cuando era fellow. Me acuerdo que vino José Maestre y nos lo presentó. Él había participado en ese estudio. Y luego hubo en el 2014 este metaanálisis que corrobora los resultados de la inducción. Dice que ellos estudiaron 15 artículos, no encontraron diferencias significativas entre los 15 y había una mejoría absoluta de por lo menos el 5% a 5 años. Luego vienen otros estudios que ya también explicó muy bien Ramón, que es del grupo español, en que dieron quimioterapia de inducción con radioterapia o cirugía como terapia local, y la sobrevida no fue distinta, pero vemos que cuando se analiza solamente los que tuvieron cirugía completa, porque en este estudio el 50% no tuvieron cirugía completa, pues la sobrevida sí mejora, favoreciendo un poco la cirugía dentro de la terapia multimodal. Y lo mismo pasa con el estudio de Albain, donde aunque no había una diferencia significativa en la sobrevida, sí la hubo en la sobrevida global, sí la hubo para la sobrevida libre de enfermedad, y la hubo en la sobrevida global cuando se consideró solamente el grupo de lobectomías. Entonces, ya sabemos que la inducción es buena, que inducción versus quimiorradioterapia probablemente no tiene diferencias significativas, pero nos falta hablar un poco de la adyuvancia. La adyuvancia, el estudio Anita, pues ya desde el 2006 nos mostró los beneficios. Luego en el 2010 hicieron un subgrupo del estadio 3 y vieron todos sin inducción y sin radioterapia. Incluyeron solo pacientes con resección completa y encontraron que la adyuvancia producía un beneficio hasta de 14% de la sobrevida a 5 años en los estadios 3A, lo cual nos habla de que es una alternativa que podemos usar y que seguramente va a ser muy útil en los que operamos sin saber que eran N2 o ignorando que eran N2. Este estudio de BOFA es probablemente el más importante que intenta comparar neoadyuvancia y adyuvancia. Había habido un metaanálisis anterior en el 2009 que no mostraba diferencias. También este artículo del 2015 en el que participó el grupo de Duke, donde encontraron que había una diferencia en sobrevida 5 años, adyuvancia 30% versus inducción 40%, que era significativo. Sin embargo, cuando hicieron un análisis en parejas, encontraron que no había diferencia. Y entonces, aquí en este estudio, basado en la base de datos de Cáncer Nacional de Estados Unidos, estos doctores, el doctor Bofa, hicieron esta comparación y los resultados se muestran en esta tabla. Básicamente,
es mejor dar adyuvancia que dejar cirugía sola, no importa si es con quimio o con quimio-radioterapia y nada. Y cuando comparamos inducción versus adyuvancia, con solo quimioterapia no había diferencias significativas, pero cuando compararon quimio-radioterapia como inducción, sí había una diferencia significativa y ellos dicen que como esto es un estudio retrospectivo, probablemente hay mucho sesgo de selección y sobreestadificación porque estos eran clínicamente N2, no necesariamente patológicamente N2. Entonces, también esto lo había mencionado ya Ramón, cuando damos quimio de inducción o quimio-radioterapia de inducción, si hay complicaciones se retrasa o no se puede hacer la cirugía, y esto es equivalente cuando hacemos cirugía de entrada, si hay complicaciones quirúrgicas o depende de cómo le vaya al paciente, se retrasa o se suspende la adyuvancia. Siempre es importante dar tratamiento sistémico porque ya sabemos que las recaídas y la falla de esto es principalmente sistémica, pero las ventajas de la inducción es que más probablemente reciben la dosis total y que se permite valorar la biología del tumor y la respuesta a tratamiento. Y es por eso que las guías lo favorecen. Entonces, dar inducción en general estamos actuando de acuerdo a las guías que hoy día tenemos. Sin embargo, en este cuadro de un estudio de revisión de este año, nos muestran cómo los estudios de terapia multimodal que incluyen cirugía versus los que no la incluyen, en sobrevida global no hay realmente ninguna diferencia significativa, que sí la hay cuando se miran subgrupos en el estudio de Albain, en el de quimio-radioterapia y quimio-radioterapia de inducción, o en el estudio de quimioterapia de inducción de los europeos, en donde también cuando se mira la cirugía completa. Hay una discreta favorecimiento de la cirugía. Y esta revisión sistemática básicamente dice lo mismo, los beneficios de la cirugía post-quimio-radioterapia son inciertos y vuelve y menciona que el estudio de Albain es probablemente el más influyente hoy en día y es por eso que lo vamos a mirar un poco en detalle. Son grupos similares, la sobrevida global con quimio-radioterapia, inducción y cirugía parece un mes más, sin embargo no hay diferencias significativas y esto es lo que es realmente importante, ya lo dijo Ramón, en la sobrevida libre de progresión sí hay una diferencia significativa y cuando ellos evalúan los casos en los que se pudo ver que hubo una subestadiaje nodal o ganglionar después de la inducción, la sobrevida mejoró 41% y eso, confirmando lo que había mencionado Ramón antes, es lo que nos hace probablemente definir que esos son los verdaderos pacientes que se benefician de cirugía. Hay otro estudio, que es este estudio japonés, en que ellos quisieron evaluar el N2 clínico con un N patológico desconocido. A todos los pacientes les hicieron PET-CT y todos les hicieron disección linfática sistemática. Ellos escogieron 4 factores fundamentales que consideraron que eran los que iban a determinar el pronóstico de ese paciente y que probablemente eso les iba a ser suficiente, digamos, y era la estación única no N1 por imágenes, el que no fuera voluminoso y consideraban voluminoso cualquiera mayor de 2 centímetros y que la diseminación fuera regional, es decir, que fueran ganglios superiores para lóbulos superiores y ganglios 7, 8 y 9 para lóbulos inferiores. No operaban si la cirugía se presumía que no iba a ser completa. Y lo que ellos encontraron es que el N2 clínico tenía una sobrevida muy buena de 71.1% si se escogía por estos criterios y que el N2 conocido no tenía una sobrevida muy diferente a la de los casos que ellos operaron, sin conocer el N. En estudios como estos es en los que algunas personas se basan para considerar o proponer la cirugía de entrada en algunos casos de N2 favorable, donde francamente son el N2 estación única, que no tiene N1 asociado, cuando se cree y es factible una resección completa, cuando los tumores son pequeños, cuando clínicamente los ganglios no están grandes. Y aunque las diferencias en sobrevida en los diferentes estudios son muy variables, lo que sí se ve es que cuando el N2 es solo, la sobrevida es mucho mejor que cuando se asocia a N1 en varios estudios y
lo mismo que cuando es una sola estación, la sobrevida es mejor a que si es múltiple estación. Y es por esto que pues ya este artículo del doctor Zitzer, en inglés, nos propone que si la sobrevida es similar, eventualmente podríamos operar algunos de estos pacientes. Hay también otro metaanálisis del 2015 de este grupo del doctor McKelney, donde ellos dicen que miran todos los estudios y muestran cómo no hay una diferencia significativa realmente que favorezca o la cirugía o el tratamiento con quimio-radioterapia o con quimioterapia. Y entonces ellos dicen que si esas diferencias no son significativas, la decisión del tratamiento local debería ser tomada por un paciente bien informado. Porque pues ellos hacen una afirmación que es clara, que no hay un consenso de que en primarios resecables con un N2 no voluminoso y no fijo, que es lo que ellos consideran N2 resecable, la cirugía no pueda tener beneficio. Cuestionan que uno le ofrezca cirugía de entrada a un T3N1 y no a un N2T1, por ejemplo, que estarían en el mismo 3A. Y ellos dicen que el problema es que la comunidad médica no está muy abierta a la cirugía inicial N2 como una opción válida dentro del tratamiento multimodal, y que si nosotros estuviéramos más abiertos y miráramos las cosas desde este punto de vista, que es que si no hay diferencias, pues tampoco es que se favorezca el tratamiento sin cirugía, que también tiene comorbilidades, pues entonces probablemente inclusive haríamos menos estadificación invasiva. En contra de eso, yo pienso que no están teniendo en cuenta para nada el conocimiento que le da a uno y la verdadera estadificación que provee la estadificación invasiva operatoria, y tampoco están teniendo la posibilidad de encontrar N3 en esos casos. Por último, este artículo que también está basado, de los doctores Thomas y Detterberg, donde está basado en la base de datos nacional de Estados Unidos, en que ellos cogieron un grupo de clínicos N0 y clínicos N2 que eran patológicos N2, quitaron los N1 para evitar un factor de confusión y encontraron 3.271 pacientes, de los cuales el 48% eran insospechados, lo cual habla de la heterogeneidad de la valoración preoperatoria, porque esto es una base de datos retrospectiva de múltiples cirujanos en Estados Unidos, muestra que sí había un número significativamente mejor de T1s en los pacientes que eran insospechados frente a los conocidos. Y lo que vieron es que la sobrevida a largo plazo, cuando daban adyuvancia, era similar en los clínicamente N0 a los clínicamente N2. 40 versus 37%, y que no había una diferencia real. Tampoco había diferencias entre quimioterapia sola y quimiorradioterapia sola en los CN0, pero sí en los CN2, y ellos lo atribuyen a que los conocidos por imágenes N2 pues probablemente tienen una carga tumoral mayor. Y estas son las curvas donde nos muestran, estos son los N0, y esto clínicamente N0, clínicamente N2, donde sí se diferencian un poco las curvas entre quimio y quimiorradioterapia. Al final, pues las conclusiones no cambian mucho. Siempre debemos tener una óptima evaluación mediastinal. Es mejor si tenemos una adecuada y muy buena estadificación mediastinal invasiva, porque vamos a disminuir el número de N2 inesperado, subestimado o ignorado. La linfadenectomía es muy importante que sea sistemática. No hay evidencia de que completa o selectiva sea mejor, pero si hacemos una selectiva, que son el muestreo sistemático o lóbulo específico, debemos ser juiciosos en tener mínimo 10 ganglios, mínimo 3 estaciones mediastinales, mínimo 3 ganglios intrapulmonares, en fin. El N2 incidental oculto, pues continuamos con las cirugías si la resección completa es posible. El N2 subestimado o ignorado, si ya llegamos a eso, solo continuar la cirugía si podemos, si creemos que la cirugía va a ser completa. Si no, es preferible parar y mandar al paciente a terapia con quimiorradioterapia. Y los N2 favorables y los que responden, pues claramente se benefician de cirugía posinducción, y hay quienes proponen que podrían ser inclusive cirugía de entrada. Pero la cirugía completa es el factor determinante, ya lo sabemos, y es muy poco probable que podamos hacer una cirugía completa en N2 clínicos
que no hemos estudiado adecuadamente. La cirugía en 3B, pues solamente en casos muy seleccionados, en los 3A sigue siendo el manejo controvertido, pero si la inducción no mejora el N o el paciente requiere neumonectomía, posiblemente la cirugía no le agregue ventajas al tratamiento con quimio-radioterapia. El N2 sorpresa es muy heterogéneo, inesperado, subestimado, ignorado y tendrá resultados diferentes según el N que termine siendo en la cirugía, y la idea es no tener sorpresa, sino entrar a operar con la mayor certeza. El N2 único sin N1, no voluminoso, es el verdadero N2 favorable. Se reportan sobrevidas globales de 50 a 58% y la adyuvancia puede mejorar esa sobrevida y hay mayores esperanzas ahora con la inmunoterapia, pero como dijo Ramón, no tenemos en la actualidad ninguna evidencia que nos diga que operar de entrada es mejor un N2 conocido. Muchas gracias. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Excelente exposición. Y tengo una pregunta para vos, que obviamente después el doctor Rami Porta puede compartir. Y la pregunta es del doctor Schiavoni, si uno ya hizo la resección ganglionar en la mediastinoscopia y obviamente tiene la seguridad de no que ha quedado ningún ganglio residual, la estadificación ustedes la hacen ¿con qué método? Porque en teoría, si uno es totalmente consciente y honesto y ve que no quedaron ganglios, ¿cómo harías la reestadificación si la mediastino dio un N2? Mario, nosotros hacemos, en principio tratamos de hacer la estadificación inicial con EBUS porque tenemos EBUS en Bogotá. Yo en general pido el EBUS, pero cuando hemos hecho estadificación por mediastinoscopia y cada vez más estamos haciendo o intentando hacer un BAMLA, porque no tengo videomediastinoscopio, tengo mediastinoscopio convencional, pero me ayudo con el lente de 5 y trato de hacer una disección bastante extensa de los ganglios del mediastino. En general trato de resecar todo lo que puedo, pero no y de explorar todas las estaciones, la 7, la 4R, la 4L y las 2, pero no puedo estar completamente segura de que he sacado todos los ganglios. En mis manos no puedo estar segura. Yo intento hacer la reestadificación con EBUS, si he hecho la estadificación con videomediastinoscopia, y con alguna frecuencia me dicen no hay ganglios funcionables y no hago remediastinoscopia con esa respuesta. Simplemente paso a cirugía y lo que hago es la disección ganglionar inicial y voy mandando a congelación esos ganglios con la idea de que si tengo un N2 mayor que múltiple, seguramente voy a parar la cirugía y lo he hecho. Doctor Rami Porta. Sí, nosotros, si hemos hecho una linfadenectomía por mediastinoscopia, solamente restadificamos con un nuevo TAC y un nuevo PET. Porque, como has dicho, si no queda tejido ganglionar en este mediastino superior, no hay por qué volver allí, porque además es difícil después de un BAMLA. Por tanto, PET-TAC para descartar sobre todo metástasis a distancia durante la inducción. Si hubiera algún dato de TAC o de PET que indicara lesión mediastínica, en ese caso indicaríamos un EBUS. Perfecto. Una pregunta del doctor Sergio Poveda de Ecuador, que me dice que en la estadificación actualmente ha habido cambios en cuanto a la captación del PET y la histología. ¿Qué cuidados se debería tener con respecto a estas dos alternativas? A ambos la pregunta. Pues no sé si se refiere a que cuando tenemos tumores, por ejemplo, neuroendocrinos tipo carcinoide, la captación en el PET no es alta, y si no es alta en el tumor primario, posiblemente tampoco el PET nos ayude en la estadificación mediastinal, o también en los nódulos o lesiones en vidrio esmerilado, donde también sabemos que la captación en el PET
no es buena y el hecho de que sean negativos no nos quiere decir que no tengamos enfermedad ni en el pulmón ni en el mediastino. Una pregunta para ambos de mi parte. Nosotros estamos desenvolviendo ya hace unos años un trabajo en lo que incluimos la disección ganglionar supraclavicular en aquellos pacientes que tienen N2 en la mediastinoscopia, y hasta ahora hemos venido viendo los resultados preliminares y parece que no hubiera una diferencia muy significativa. Esto lo comparamos con algunos autores, cuando lo tengamos listo lo vamos a poner a consideración de todos. Hay algunos autores que considerarían el supraclavicular como una estación N2 o la última estación N2. Estela, doctor Rami Porta, ¿ustedes qué consideración tienen con respecto a esto, al supraclavicular? Hoy día N3 creo, pero Ramón nos podrá decir mejor. Por nomenclatura son N3. N3, sí. Ahora, también hay que decir que nosotros hemos tratado algunos N3 supraclaviculares de tumores del lóbulo superior derecho como si fueran N2. Es decir, los hemos diagnosticado por punción, pacientes jóvenes, sin comorbilidad, etc. Ha ido a quimioradio de inducción. Después de la quimioradio hemos hecho biopsia supraclavicular abierta y hemos sacado toda la grasa y ganglios. Si negativos, entonces se continúa con VAMLA o con mediastinoscopia, y si todo es negativo, entonces hemos hecho la resección pulmonar. Son pocos casos, pero algunos se pueden rescatar para cirugía. Especialmente los del opérculo, ¿no? Sí. Sí. Casualmente estamos viendo que pacientes que han sido, por ejemplo, N3 post-resección, que lo hemos encontrado luego de haber hecho la lobectomía, hasta ahora no han tenido una diferencia significativa de sobrevida con aquellos pacientes que habían sido N2. ¿Alguna otra pregunta de la platea? Bueno, Estela, doctor Rami Porta, muchísimas gracias una vez más. Agradecemos a todos los participantes que sabemos que han sido de muchos países y que se han tomado el trabajo de poder asistir hoy al web para hacer esto realmente comunitario. Así que desde ya agradecerles a todos. Muchas gracias, Estela. Doctor Rami Porta, muchas gracias. Y si Dios quiere y nos permite todo esto, probablemente en breve nos estaremos reuniendo nuevamente. Muchas gracias por la invitación y por la asistencia de todos. Hasta la próxima. Gracias a Gracias. todos. Muy amable. Gracias. Chao, chao. Chao. Saludos.